Erizo y- Ay, Dios, pobre Erizo. ¿Qué cosa? ¿Tú no sabes lo que pasó con Erizo? No, yo acabo de llegar. Es más, espérate. I'm lover. Sí, Radón, explícale lo que pasó con Erizo. Bueno, mira, yo lo explico en resumen. Se metió una venezolana serbia de 13 años, que yo no pude hacer el link que se puso, pero bueno, yo le decía a Esteban porque ya lo había ofrecido. Bueno, cosa que se metió. Y Erizo era moderador. Espérate, vamos a empezar, vamos a buscar la grabación ahí. Perfecto, ya está. Sí. Ok, espérate, déjame cerrar el maldito Google para que no me vengan a decir que de Twitter, perdón, de Snapchat. Aprovecho. Transmisión grabada con público en vivo. Ey, ese micrófono también es bueno. Doblaje hecho en Caracas, Venezuela. Bueno, dale, síganle. ¿Qué pasó con el erizo? Espérate. Sí, termino la historia de Erizo. Ya entró Ricardo, ya entró Ricardo, perfecto. Mira, ya nos dejaste con ganas de escucharlo, así que vas a tener que decirlo porque si no... No. Bueno, está bien. Mira, la cosa es que la cosa es que Erizo era un poco urgido y bueno, y se le insinuó más de una vez y Con le una llegó a pedir pendejita de fotos. 13 años, qué capo. Sí, era una menor de 13 años y Erizo tenía 19. Y bueno, Uy. cayó la ONU y ya no existe. Esa vaina de que no puedo grabar y que porque yo tengo, coño, no Ya. me joda la paciencia, esta vaina del diablo. Cicel, ve Ah. buscando la vaina de tu grabación. Bueno, yo creo que ya entraron todos los que iban a entrar, o sea, ya podemos empezar, ¿no? Espérate, déjame Bien. chequear algo, porque ahora me está diciendo de que porque yo tengo que meterme un maldito juego de que para grabar. Su maldita madre. Una cosa Mira, si no estás grabando, alguien más está grabando. No, mejor ya empezamos. Bueno, No, pero que si ya está listo, pero un minutico, porque Espérate. Pero ¿quién está grabando? Espérate. que la vaina quede bien, Yo ¿no? no. no, está grabando Sprint y se supone que Cicel y tú. Estamos grabando varios. Ok. Yo también podría grabar. Está bien, graba tú. Juego, que graben todo lo que puedan. Sí, bien. Bueno, voy abriendo la porquería del programa este. Sí, o sea, no importa si empiezas a grabar a mitad, o sea, igual solamente son unos minutos. Bien. Bueno, el tema del debate vamos a hablar de dos puntos principalmente. Primero es sobre la legitimidad moral de los impuestos o de los impuestos como un método viable para financiar a un estado, a un gobierno. Y en segundo lugar, sobre cómo la posibilidad de obtener esos recursos de otra manera y a qué fines deben asignarse, o sea, cuál es la finalidad de los impuestos y de los recursos estatales, los recursos del gobierno. Bien. Entonces, a ver, la forma en la que habíamos empezado ya desde hace un tiempo es con la posición que yo estaba defendiendo, yo y Radón, que yo volví a apagar su micrófono, estábamos diciendo que los impuestos son moralmente ilegítimos de entrada, no se debería usar ese sistema, el Estado no debería de recaudar sus recursos de esa manera, porque al fin y al cabo es la naturaleza del sistema financiero es últimamente indistinguible primero, en principio, de una extorsión y en segundo, de un robo a mano armada. Porque es la separación de una persona de sus propiedades a través de la coerción y la violencia. Ahora, no importa, o empezando por ahí, no importa a qué fines se les asigne o qué uso se les dé últimamente, son recursos obtenidos de una forma ilegítima, de una forma que transgrede la libertad y la dignidad de la persona. Entonces, de entrada debería de buscarse otra forma de reunir los recursos que necesita la sociedad. Bien. No, pero Sí. un torno más abierto, más entendible en este aspecto.
Supongo una nación cero. Ujú. Era una ciudad. Ya definimos un nombre. Tenemos el nombre libre. Decidimos que al final tiene que haber alguien que tome las riendas. En este caso Sí. que es como que no. Ahora, el preciso ¿cómo se hace esa república o ese gobierno con un poco más de fuerza, ya que obviamente me imagino que la misma sociedad ya a su vez se fue conectando. Pero de Ricardo, que hay un grupo de personas, vamos a ponernos el ejemplo que hay un poco son que un punto en que pueden estar probando. sí, ¿alguien más tiene problemas para escuchar a Ricardo? Sí, 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 a ver, pues no sé, verifica, o sea, checa tu conexión. Este, Si viene constantemente. bueno, Nadie más está hablando. Ricardo, te está atacando a tu propio país. Viva España, joder. Viva carajo. A ver, mientras quiero, Viva. quiero que AMLO empiece a hablar, porque él es el que estaba defendiendo el punto opuesto. De la... puestos. Depende, tenés que ir viendo cuántas personas son las que quieren abogar por esa posición. Mm, Sí, o sea, aquí ya más o menos sabemos, o sea, somos Radón y yo, y AMLO y probablemente, o sea, probablemente Linza también. Me gustaría ver qué dice. Yo parcialmente estoy de acuerdo de sin morar un impuesto, pero lo entiendo en ciertos casos. Pero sí, creo que como que de forma general debería haber impuestos, o deberían ser mínimos. puestos míos. Sí, y además, lo importante es que hay formas distintas de impuestos y hay unas más ilegítimas que otras. O sea, yo creo que el peor tipo de impuestos es el impuesto a la propiedad, porque es una violación fundamental al derecho a la propiedad privada. O sea, realmente, si te están cobrando por ser dueño de algo, entonces finalmente o para efectos prácticos no eres el dueño, sino que estás pagando, estás rentando esa propiedad al gobierno. Mm, Entonces, eh, sistemas en los que existen los impuestos a la propiedad eh, son son sistemas en los que nulifican el derecho a la propiedad sobre esos bienes. En realidad, en México, nadie es dueño de de bienes raíces y nadie es dueño de un auto, porque existe el impuesto predial sobre bienes inmuebles y el impuesto de la tenencia de autos. Entonces, O sea, si tú compras un carro, si tú compras un... compras un auto o una vivienda o lo que sea, y por ese hecho ya adquieres la obligación de pagarle al Estado, de pagarle un impuesto periódico al Estado, que es realmente indistinguible de una renta. Y es una renta además que si no pagas, que si no pagas, resulta en la aplicación de un castigo penal, o sea, del ejercicio del derecho penal, en prisiones o multas. Entonces ¿Perdón? No pagas el impuesto del carro, te lo... Sí, o sea, te multan y la multa, si no la puedes pagar o si no la quieres pagar, te incautan bienes, probablemente el auto, para pagarla. Y eso, pendiente
de la posibilidad de que seas encarcelado por defraudación fiscal. Entonces, bueno, es moralmente ilegítimo y nulifica los derechos de propiedad. El problema es que vos no estás teniendo en cuenta de que es el Estado el cual te da la propiedad en primer lugar. Pero, una vez a ver, está hablando otra vez. Estaba diciendo algo que como tengo eco porque para grabar se me tiene que escuchar la voz también y por eso tengo eco y se me dificulta hablar. ¿Decías algo? Lo que pasa es un feedback de algo por ahí. ¿Qué? Pero todavía seguís con el lag. Carajo, a ver, vamos a subir un poco esto. De grabación, propiedades, escuchar, amplificación. Listo. ¿Y ahora? Sí, es que suena bastante mejor. Es para que no se escuche el de la computadora. Por eso le bajo la amplificación. ¿Qué carajo voy a decir? Ah, sí. El Estado mexicano es el dueño original de todas las propiedades que hay en México. Sí, por el artículo 27. Espera que me saque el audífono para poder hablar, si no, no me entiendo. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Por el 27 constitucional. El Estado no es dueño de las propiedades. Sí. Lo que yo iba a decir es que el Estado es el encargado de distribuir, o sea, vender estas propiedades a X personas, o sea, los dueños de la propiedad privada en primer lugar. El caso es que el Estado necesita sacar de algún lugar, ¿cómo se dice? El valor de tales lugares. Pero el problema es, estas personas ya tienen dueño. El Estado ya no es más el dueño de estas propiedades, así que no hay sentido en el cual ponerse un impuesto por solo tener ese lugar. Pues sí, pero es decir, o sea, ver como justificación el artículo 27 como, o sea, que no sé si estás hablando, pero se te bajó mucho el volumen. Yo no dije nada. Está bien. Sí, o sea, no puedes usar el artículo 27 como la justificación para el cobro de impuestos, o decir nada más que que la propiedad, o sea, que por ese artículo la propiedad es originalmente del Estado. O sea, eso dice la Constitución, o eso dice la Constitución, sí. Pero las leyes no tienen, las leyes no tienen materialidad. O sea, la Constitución no tiene materialidad. No, si lo que digan las leyes no cambia, no altera la estructura fundamental de la realidad. O sea, el que la Constitución diga eso, o sea, que la propiedad es fundamentalmente de la nación. Tenés razón, es un argumento, ¿cómo se llama? Argumento ad baculum. De autoridad. Es el... No es autoridad, es porque el gobierno no es la nación. Ajá, sí, bueno, aparte, bueno, son... Ah, por cierto, además, o sea, que es la nación en ese caso, pero bueno, si no hay Estado, o imagínate tú en los tiempos anteriores a la existencia de los Estados y los gobiernos, el estado natural del ser humano, aún entonces existía la propiedad. Existía la propiedad como un fenómeno natural de la experiencia humana. Es un momazo lo libertario. Cerra el orto, grasoso de mierda. Sin embargo, en el Memes. estado natural, bueno, el mismo Mira, estado. mira, en el caso de las carreteras, y en este caso... La acción dogmática de la propiedad privada son memes. Memes Por libertarios. decirte algo... Sí, pero por decirte algo, no es un argumento. Aquí se pagaba un impuesto por carreteras y después que se dejó pagar el impuesto, las carreteras de la mierda, pues. Exactamente. Buenos memes los libertarios. Con eso, con las carreteras, se le encargas a alguien
específicos en el municipio, se la encargan No, aquí efecto es que como no, lo que medio. pasa es que no entienden para qué sirven los impuestos. No, bueno, Cuando tú eso es vives en tema. un país, en una nación administrado por el gobierno, tú como ciudadano del país tienes derechos y obligaciones. Una de tus obligaciones es el pago de impuestos para poder mantener al Estado. El Estado usa esos impuestos para garantizar tu seguridad, garantizar su funcionamiento, otorgar servicios, construir infraestructura, etcétera. Esa es la finalidad de los impuestos. Ningún estado puede asegurar la seguridad, vos mismo la tenés que hacer. Cállate. En parte es cierto, ¿eh? Y bueno, ¿sabes? No estoy... Entonces, La si tú seguridad quieres depende de uno vivir mismo, en en un primer lugar, país, ¿no? si tú quieres ser ciudadano, si tú quieres disfrutar de los derechos que gozas como ciudadano, como el derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad privada, el derecho a una educación, etcétera, etcétera, pues tienes que contribuir mediante los impuestos. Si no quieres pagar pues no los pagues, pero No tienes la vivas opción de no no pagarlos. vivas como ciudadano. Sí tienes la opción, puedes renunciar a tu ciudadanía y mudarte a Somalia, por ejemplo, donde no se pagan impuestos. No, No se cobran impuestos, no se pagan impuestos, no hay monopolio centralizado de la violencia. Entonces, puedes Toda la violencia disfrutar de también es toda la centralizada. libertad que quieras. Estoy de acuerdo con todos los argumentos fundamentales que acabas de decir, excepto con la falacia ad baculum que iba mezclada ahí. Mira, Era sí es Ad hominem, cierto. me olvidó. Ajá, no, eso no fue un ad hominem. Mira, la cosa es, sí es cierto que, es decir, estás diciendo que tienes obligaciones que la ley y la Constitución, por el artículo 4 en el caso de México, ¿cuarto? Creo que sí, te obliga a pagar y te obliga a cumplir. Pero una vez más, eso es un ad baculum. Y ahora, si dices, como miembro de esta sociedad y como ciudadano, adquieres derechos, adquieres beneficios, porque es una palabra más amplia que me gusta más, y adquieres, por lo tanto, tal vez la obligación recíproca de recompensar o de por lo menos de pagar por esos servicios, por esos beneficios. Y yo no estoy en contra de eso, o sea, que quede claro, no estoy en contra de eso, pero se podría pagar de otra manera. Es decir, podrías pagar por esos beneficios como tales. O sea, dices, o sea, tienes derecho a la seguridad, derecho a tal vez al agua corriente, a electricidad, a transporte, un montón de cosas, ¿no? O sea, que el Estado te dé la opción de pagar, no, Ajá, o sea, de ¿cómo se pagar por Sí, ello. No, de pagar específicamente por X servicio, dirás. Sí, es lo que estoy diciendo. O sea, y es algo muy distinto. Es algo muy distinto porque no estás obligado a pagar por un servicio. O sea, el no pagar por un servicio o el dejar de pagar por algo, no necesariamente, de hecho, en ningún caso te impone o resulta en la imposición de un castigo, de una pena criminal o de una multa, sino nada más en la suspensión del servicio. Entonces, es algo radicalmente distinto. Como Y cuando otra dejamos cosa de es, pagar el teléfono. sí, pues es lo mismo, o sea, es lo que diría Si uno. Entonces, no pagas la electricidad te la cortan, si no pagas el agua te la cortan, si no pagas Es básicamente lo mismo. no, pero es que no es lo mismo, o sea, impuestos, pues pero entonces estamos diciendo que, a los servicios del gobierno, o pues sea, es lo si mismo. yo dejo de pagar mi electricidad y el agua, sí me las cortan, pero de todas formas voy a tener que seguir pagando mi impuesto sobre la renta y mi impuesto sobre el IVA, ¿no? El impuesto de valor agregado por compras. Sí. Pues sí, porque estás el impuesto caminando sobre sobre lo que las tú haces. calles, estás haciendo uso del alumbrado público, estás haciendo uso de la Parte del- infraestructura que construyó el Estado, a menos que vayas flotando, no sé, entonces Bueno, pues así no estarías usando la infraestructura pública. Estarías usando el aire del Estado. pues yo digo, eso es lo que estoy diciendo, que me pueden cobrar por eso, pero si yo dejo de pagar mi impuesto sobre la renta, si dejo de declarar mis ingresos, pues me van a condenar por fraude fiscal. Bueno, pues págalos. Pues, pero ¿por qué? Eres libre de impuestos. O sea, no estoy libre de impuestos, o sea, no me ¿No tienes me- pasaporte?
No, No, porque no tengo- en no- Venezuela No tienes No, pasaporte. los No impuestos tienes, se nunca he rigen salido- dependiendo de la cantidad de nunca he gasto que salido tú del generas país. mensual y tampoco anualmente. tienes identificaciones, no tienes credencial de lector, no tienes A lo que tú vas. no has votado nunca, Yo sí, no varias has veces. no tienes esta credencial, ¿cómo se llama? Tarjeta de licencia de conducir, nunca has hecho hacer pruebas de manejo ni nada por el estilo, ¿verdad? Nunca has cruzado Eh, un puente, nunca has ido a un parque, nunca no te han tengo vacunado, licencia de conducir. Yo tampoco tampoco, te han no tengo ni vacunado. auto. De puro pedo tengo Sí bicicleta. tengo. Sí, pero de todas formas, o sea, Tenemos que otra hablar, cosa es que o sea, tal vez y es que es un argumento de te das necesidad, o sea, dices, cuenta. necesitas O dinero sea, tú para estás financiar mirando todo eso. todo de una forma muy Tú- eufemista. Tú has usado Como que si no, como que si tú no hicieras del Estado, has nada. disfrutado de los servicios del Estado, has disfrutado de la protección del Estado. Todo eso cuesta dinero y todo eso se paga con Ajá. los impuestos. Si tú no quieres pagar impuestos, entonces ya Y eso hiciste uso de justifica, todo eso. eso justifica que toda la población viva sobre la constante amenaza de del uso de la violencia. Ah, sí, van a No, eso no llegar, lo justifica. va a eso no llegar la justifica. policía del pensamiento y te va a llevar a ahorcar, claro. No, La me policía van a del condenar por fraude fiscal. Porque Parece un meme. porque estás infringiendo la ley. No Pero pagar es que- impuestos es contra de Mira, la ley. O sea, sí, o sea, pero pues la ley está mal. Estás llamando a infringir Ahora- la ley. La cosa es, o sea, estamos de acuerdo en que Bonichet, tú puedes llegar a algo conciso y tú no has llegado a nada. no, sí estamos avanzando. Y mira, la cosa es No llegamos a nada necesario, todavía, estamos en lo o sea, mismo. el gobierno necesita recursos, ¿no? Para financiarse. O sea, pero de ahí a dar el salto de que es necesario que el resto de o sea, que extraer y robar riqueza de la población, no se da el salto, no se justifica. Porque cualquier persona o cualquier entidad o cualquiera que necesite recursos para hacer tal o cual cosa, no sale a robar dinero para financiarse. O sea, se pone a trabajar o invierte en alguna cosa o produce una de 1000 métodos que se pueden usar para producir nuevos recursos, pero no usa la coerción, no usa la violencia para conseguirlos. ¿Por qué es legítimo, Violencia. por qué es legítimo que el Estado lo haga? ¿Cuándo han llegado a golpearte por no pagar el impuesto sobre la renta? A él no, pero el Chapo Guzmán sí. Ah, no, o sea, a mí no, pero sí sé que ocurre, o sea, me consta que Sí, ocurre. que mandan escuadrones de la muerte a ejecutar a la No, gente son- que no paga impuestos. O sea, son camionetas patrulla con unos 6 agentes, o 6, 8 agentes. Y que sí van a arrestar, violan a la gente. van a arrestar gente y a Te pueden hacer es multarte, te multan con unidades. pues, y las multas no son violencia, No. sí son. Demostralo. O Pues, sea, tú quieres disfrutar de los beneficios de vivir en un estado, nación, y no contribuir con tus obligaciones. quiero Quieres ser un contribuir. parásito. Yo no estoy objetando la posibilidad de tener que contribuir a ellas. Estoy diciendo que no hay ninguna justificación por la que imponer las fuerzas de la violencia sobre la ciudadanía con esa justificación. Es decir, ¿Cuál es el punto, hermano? O sea, primero tratando de evitar pagar al Estado porque sientes que estás dándole de más. Segundo, dices que el Estado también puede tener un medio de pago, ajá, pero no es esto. Pero tampoco dices qué es. pues no me están dejando, o sea, me están Entonces, interrumpiendo. tercero, O sea, puede ser. o sea, grano. Enfocar solamente en ese argumento como es absurdo. Sí, te sigue trabando. De ahora en adelante. Y ya. Pues puede tener sus propias empresas, puede tener inversiones, puede tener incluso inversiones en el extranjero. O sea, puede Inversiones. Un campesino de Oaxaca
sin electricidad y luz va a tener un portafolio de inversiones, ¿ok? No, el gobierno, dije, el gobierno. O sea, el gobierno puede ser dueño de una compañía. El gobierno pero ya es tampoco dueño de no seas compañías. retrógrado. Sí, AMLO, estamos en la era de la información. Por más que sea, no puedes poner al campesino. O sea, es un deber y un derecho de todos, en nociones básicas que tengan que ver. Un campesino, entonces, bueno, él puede hacer actos ilegales y lo que sea. Es un poco ignorante. Es el derecho que todo el mundo tiene que tener en juego, si no estamos El jodidos. gobierno ya tiene empresas estatales, el gobierno ya tiene fondos de inversión y el gobierno también tiene cobra impuestos. Amable recordatorio, Ricardo, Sí. no se le entiende una mierda. Ja. Uy, el teléfono. Oye, sí, Ricardo, ¿no te puedes acercar un poco más a tu módem o algo así? Bueno, no sé si tengas un cable ADSL. 45. ADSL. Bueno, no, y aparte, es lo que yo llevo un rato diciendo, o sea que varias formas de... Es decir, la justificación de la necesidad de prestar servicios por parte del Estado no es humanista, o sea, no tiene que ser humanista, no tiene que serle el beneficio o En el pos del auxilio del ajá, beneficio de los en ciudadanos. pos del auxilio de los ciudadanos, sino, o sea, la justificación es otra y es bastante clara, o sea, queda claro. Es no perder oportunidades de actividad económica. Es decir, Un momento. Acá hay que separar dos puntos. Acá me estás planteando cómo debe ser teóricamente y me estás dando el argumento de por qué los impuestos no sirven en la práctica, porque al final el gobierno no termina usando los impuestos que nosotros les damos para las obras públicas o para la calidad que nos deberían brindar. Entonces me está diciendo que prácticamente no vale la pena. Ahora, sin embargo, yo creo que vale la pena seguir cobrando el impuesto. Sin embargo, lo que hay que reformar, cómo el Estado usa ese gasto público, no directamente quitarlo, porque para mí puede ser una inmoralidad o puede ser que no, pero es algo necesario porque hay cosas que se las tiene que mantener el Estado, porque una organización privada no puede llevarlas a cabo. Entonces, Muerte al lo que ñoqui, hay que vieja. hacer es reformar el Estado para que lo invierta bien para que lo invierta bien en las obras públicas, no directamente quitarlo o decir que es algo inmoral. Aunque estoy de acuerdo con lo que dicen, de que muchas veces hay unos impuestos muy idiotas, verdaderamente, y yo creo que no se tendría que tener en ciertos sectores la obligación de pagarlos, pero es muy cierto que cuando vos pisas una calle es público, entonces tenés que tener la obligación de pagar el impuesto porque vos estás pisando un espacio público, a menos que te vayas a vivir en la montaña, en un espacio que está abierto, reconocido por la nación, pero que no esté afectado por obra pública del Estado o infraestructura común, es otro tipo de caso. Entonces yo creo que es necesario mantenerlo, es necesario el impuesto, pero hay que reformar el Estado, cosa que es diferente, hay que reformar y hacer algún tipo de forma para que se invierta bien, no directamente quitarlo, porque es necesario que las cosas sigan siendo del Estado. Ciertas cosas tienen que seguir siendo del Estado, no pueden ser privatizadas Dios. porque no es conveniente que lo estén. ujú. Te puedo dar ejemplos, por ejemplo, ha pasado mucho. El argumento que está basado en lo que ya tenemos claro. Es decir, va bien, o sea, me gusta dónde va eso, porque es de hecho a donde es lo mismo a lo que iba yo, porque sí es cierto que existe la necesidad de que existan y se den esos recursos, pero, digo, esos servicios, pero la pregunta es ¿por qué? Y de hecho eso no lo mencionaste, es decir, ¿Por qué es necesario tener carreteras? ¿En ajá, serio? sí, no, sí, LOL. Lo dijo, él mismo lo no, dijo. o sea, no te lo saltes, o sea, no te lo saltes, o sea, si hace falta decirlo, hace falta decirlo. Entonces, y esta es la razón que yo veo, que es el aprovechamiento económico de los recursos de la nación. Es decir, No lo niego, si, no lo niego. si no existieran esos servicios, si no existieran las carreteras, si no existieran el agua y tal vez salud pública y todo eso, se perdería potencial de desarrollo económico del país. O sea, la economía dejaría de funcionar
como lo hace. O sea, si no estuvieran esos caminos. Y se puede ir un poco más lejos, es decir, si la población no está educada o no está bien alimentada, si la población no tiene acceso general a la salud, se produce una pérdida económica, se produce una desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto. Simplemente es eso. O sea, no es tanto un asunto de que la gente, la pobre gente necesita comer o necesita tener acceso a todos estos servicios. No, es que si no los tienen, la economía no sirve. Y es lógico, claro. Y hablando de ese caso también, yo creo que cuando se dice, ¿no?, que la gente lo tiene que pagar o no tiene la obligación. En ese caso, voy a imaginarle que hay gente que no va a pagar el impuesto. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando cuando no sabes organizarte, que una familia con pocos recursos agarre y decida no pagar sus impuestos porque necesita ahorrar en comida y no paga ciertos servicios públicos. ¿Qué sucedería? Hay ciertas cosas sustentables que tienen que pagar con el impuesto, que le van a servir porque tienen hijos y van a privar a sus hijos de esos servicios públicos que les hacen falta. Entonces, tiene que seguir siendo una obligación el punto de la paga de impuestos, porque hay un montón de casos en los que se dejarían de pagar y le afectarían a terceros. Entonces el Estado tiene que estar comprometido con la justicia para que se paguen los impuestos en ese tipo de casos, y además, todos me piden con lo de hablar alto, pero no. Es un problema. Para que se escuche para la grabación, hermano. Sí, lo entiendo, pero lo que pasa es que estoy medio complicado con el tema del micrófono. En fin, sigo. Igual, estás mejor que cuando empezaste. El problema es que el Estado tiene que estar para servicios fundamentales. Entonces lo que vos me estás diciendo, estamos de acuerdo, o sea, básicamente, el Estado no organiza bien su gasto público, pero es lo que hay que cambiar. No va a servir de nada agarrar y privar de servicios públicos bajando o directamente quitando la obligación del impuesto. Además que el impuesto tiene, bueno, eso que acabo de comentar, que muchas veces es una obligación que el Estado tiene que imponer porque es necesario imponerla. Porque si no le afecta a terceros. Entonces, si se puede sobrellevar el afectarle a terceros y lo siguiente, ahí puede ser que podamos flexibilizar la cosa. Pero hay cosas que tienen que ser del Estado. Por ejemplo, la educación. Y eso se mantiene con la obligación de la paga impuestaria. Sí. Ok, eso lo entendemos. Y además, también se puede ver a quién se le pueda determinar cierta cantidad por lo que produzca y por lo que gaste. Eso aquí se trata así. O sea, aquí uno paga impuestos. Solamente lo que das es una declaración de que existes, pues, a nivel fiscal. Pero no tienes derecho a pagar N cantidad si tú no tienes el dispositivo para poder hacerlo. Y un mínimo para poder, ¿entiendes? Eso tal vez ha hecho también que se genere un poquito más de corrupción porque la gente no paga. Entonces, tal vez se debería considerar el hecho de que creo que todos estamos en la posibilidad de hacerlo, porque y tú dices, yo estoy pagando, pues, o sea, con el caso obvio, pues al principio porque entonces nadie decía nada, pero a los 2 o 3 fronteras, ahí sí hubo peo. Pero que no había había en este caso las alcabalas en los ay, se me olvidó, dañar todo el sistema. O sea, había un poco más de anarquía. Sí, ya se perdió por completo. Mira, yo me quedo con 2 cosas que dijo Bonaparte que sí me parecieron muy válidas, porque está hablando de situaciones en las que, en primer lugar, tiene consecuencias para toda una comunidad que alguien no pague sus impuestos. Y la segunda es el caso de los incapaces, ¿no? De los niños y otras personas que necesitan ayuda, digamos, permanentemente o mientras se encuentran en esa situación.
Y, y ahí está interesante, porque sí, o sea, sí lleva a la conclusión de que es necesario en algunos casos que el gobierno actúe sobre esos problemas, ¿no? Pero regreso al punto al que quería tratar antes, es decir, si el Estado necesita obtener recursos, puede hacerlos de otras maneras. Y por otra parte, si vamos a hablar, o si vamos a hablar específicamente de de los padres y las obligaciones que puedan tener con los hijos o las necesidades de los hijos, sería, o sea, no estás hablando de que esa obligación tuviera que extenderse más allá de las personas con hijos. Sí tiene. No, ¿por qué? Es decir, estás hablando de, o sea, son personas que tuvieron, que por decisión propia y voluntaria decidieron tener Voy a hijos y revisar qué pasa con el decidieron vecino, ya vengo. aceptar las consecuencias de esa decisión. O Que es, sea, la educación es una consecuencia. ajá, es una consecuencia de haber decidido que tuvieras hijos. O sea, tu No, obligación, es decir, tu obligación de, digamos, pagar educación o pagar la alimentación de tus hijos es una consecuencia de tu decisión voluntaria de haberlos nacido, de haberlos tenido. Bueno, Ajá, y y tenemos luego- otro caso y a otra disidencia. Yo Y creo otro que el caso, Estado otra cosa es que yo, O yo sea, creo, lo que yo veo es que no, tú o sea, estás haciendo apología al egoísmo. No, o sea, no no el egoísmo. entiendes que Exactamente. vivimos en sociedad y el ser humano es un ser social, es un ser Exacto. solidario, y para ser una sociedad, para ser un país, se requiere de la cooperación de todos. Entonces, para que un Estado funcione, se requiere de la cooperación de todos, no Sí. de que solamente los que tengan hijos tengan que pagar más impuestos para poder mantener las escuelas, y los que no tengan hijos no, porque pues ellos no tienen hijos, entonces no tienen que pagar más. No, así no No, o sea, funciona. es Porque lo que es la lo que he dicho gente- antes, o sea, es La gente necesario que haya, a tu alrededor fue beneficiada de eso, tú fuiste beneficiado por gente que te benefició, y esa gente recibe una educación pública, sí o no. Entonces la educación pública está como un derecho para todos. ¿Por qué? Porque está netamente comprobado que es un beneficio para todo el Sí. desarrollo del país que hay educación pública. Entonces con los impuestos se paga la educación pública. sí, y Es es un problema. Que los Es una manda de impuestos mérito, lo que iba yo a decir, o sea, es necesario, estén mal aplicados en es este necesario país, que, sí. o sea, hay Que tres los industrias, impuestos, que hay de impuestos a lo mal cobrados, impuestos mal, pues sí, todo eso es cierto, pero el impuesto en sí, el impuesto como un medio de ingreso del gobierno, no es algo ilegítimo. Si tú quieres que haya un país, que haya un gobierno, que haya un estado, va a haber impuestos. Así de no sencillo. necesariamente. No necesariamente, y es a donde A quería ir. ver, O sea, dime estás diciendo, o la sea, historia de lo- la humanidad, cualquier estado o país que no cobre impuestos en lo absoluto, porque no hay ninguno. no, pero eso, o sea, eso no es un argumento, o sea, estás apelando a la realidad actual y nada más. O sea, no es O un sea que argumento hay sustancioso. un mundo O sea, así de son las cosas y fantasía ya. donde no se pagan No, impuestos. de hecho, es a donde quería ir. O sea, sí estoy de acuerdo en que por lo menos hay tres industrias que por lo menos deberíamos, es necesario, ¿cómo se dice? Subsidiar. Y sí es la educación, la salud y la alimentación. La Y educación es una industria. sí es una industria. O sea, No, ¿qué es entonces? la educación es un servicio. Lo, Y bueno, que lo los conviertas en una servicios. industria es otra cosa, que lo de básicamente es un servicio. Ahí tenemos otro problema, cuando un servicio se quiere convertir a pasar a una industria, y también cuando algo que transgrede la legalidad también se convierte en industria y también se convierte en todo un mercado. Pero bueno, ese es otro tema. Pasemos más a lo que nos Sí, compete. la educación no Ya es un bien de definiendo. consumo, o sea, Estamos porque estás ya partiendo casi- desde esa tema.
una óptica de Ayn Rand, de que todo es una transacción comercial y toda relación humana es una transacción comercial. O sea, eso es un mito. Es que, eso no lo dijo Ayn Rand, eso ya venía desde antes y además es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. No, Podemos cambiar el tema. Está definido que sí es válida la idea de dar no, un sentido a la todavía no palabra llegamos a eso. O sea, impuesto. estoy diciendo que sí es necesario que se funden, o sea, que se subsidien esas empresas. Es decir, el hecho de que el Estado disminuya los costos o coopere con los costos de las... Aquí todos Es que estás dando la idea del queriendo ver al Estado, a las empresas públicas, a las escuelas, como si fueran una empresa, como si fueran un negocio. Y ahí es donde fallas, porque no lo son. No es un mercado, no es algo que se pueda mercantilizar. Igual con los servicios públicos. O sea, el ser humano, hay una escala de jerarquías de necesidades, creo que era de Maslow. Y entonces la obligación del Estado, del gobierno, es que garantizar esas necesidades mínimas que estén cubiertas. Ese es el objetivo del Estado, del gobierno. La alimentación, la vivienda, la educación, la seguridad, etcétera. Y entonces, esas son las necesidades básicas que todo ser humano necesita para llevar una vida plena. Entonces, no puedes condicionar eso a que solo sea para los ricos, o solo sea para los más exitosos, o solo sea para los más listos, o lo que sea. Todos los ciudadanos tienen ese derecho. Y todos los ciudadanos contribuyen con sus obligaciones para gozar de ese derecho. Así es como funciona un Estado. En una empresa, si tú tienes, no sé, un empleado mediocre, un empleado flojo, un empleado estúpido, lo puedes despedir y lo puedes reemplazar por alguien más eficiente. En un salón de clases, el maestro no puede correr de la escuela al niño que está feo, al niño que tiene problemas de dificultades, al niño que no es tan brillante. No, tienen que trabajar con todos y ayudarlos a todos. Entonces, eso es lo que hace el gobierno también. O en tu familia, si tu hermano nació tontito, no sé qué, ¿lo van a tirar a la basura? No, no creo. Entonces, esa es la gran diferencia. No, y sigo aceptando eso, pero digo que el problema permanece. Es decir, sigue siendo inmoral que se cobren impuestos, o sea, que no se busque una solución alternativa al problema de la financiación, del financiamiento. Y no es inmoral. Sí, o sea, tienen que buscarse un sistema alternativo de financiamiento de esos servicios. ¿Qué moral dice que es amoral, valga la redundancia, la paga de impuestos por un beneficio común de la comunidad, para un servicio que todos van a pagar y van a tener? No tiene mucho sentido. La coercitividad y la violencia. La violencia es que te están imponiendo algo por el bien de todos. Entonces, y te están imponiendo por medio de la violencia, eso no se puede. Pero es una obligación. Es una obligación que te lo impongan porque vos vas a usar ese servicio. Entonces, también sería ilegal que una empresa privada deje usar a las personas que quiera su servicio sin que ellos paguen. Esto también sería algo malo. Sí. Y obviamente, como es privado, todo bien, lo va a tener que pagar. Pero si alguien con una empresa privada agarra y lo hace, estaría mal. Y sería algo ilegal, porque lo dejaría usar sin pagar su servicio por el servicio que tiene. Y en el Estado, la persona va a tener que pagar de alguna forma los servicios que el Estado le brinda a él y a toda la gente que vive en la comunidad. Y él indirectamente va a usar las calles que el Estado tiene que mantener. Entonces, no es para nada moral, es una obligación y lo tiene que pagar. Exactamente. Se acabó. No, todavía no termina. O sea, la cosa es que, mira, incluso en ese momento... Quinta vuelta, weón. No. ¿Puedo contestar a Osi? Es que no se puede nada más, digamos, nulificar al
libertarismo nada más mencionando los caminos. No, claramente. De hecho, sí, Estoy fue de acuerdo con lo refutado que en este decís, mira. momento. Estoy No. de acuerdo en parte con lo que decís porque entiendo desde qué postura lo estás planteando. Sin embargo, no es práctico para las comunidades a las que estamos nosotros adeptos y en las que estamos nosotros inmersos. El Estado necesita ser mucho más productivo, mucho más eficiente y meterse más dentro de la vida de las personas. Y tratar de moldear a la Tiene que tener más, población. podríamos decir. Tiene que tener más poder. No, más poder no directamente, sino formas más eficientes de llegar a la población y, digamos, agarrar y, por ejemplo, usando la burocracia legal para mejorar ciertas prácticas, para impulsar ciertas prácticas. Y eso se consigue con una economía El término mixta, está bueno, con burocracia legal. una forma cooperativa, una forma, digamos, Sí, cooperativa entre el exactamente. Estado y la empresa privada. Necesitamos un Como es empujón. el caso de Noruega, por ejemplo. Claro, nosotros necesitamos darle un empujón, no agarrar y dejarlos ir, porque imagínense que es una bicicleta, tenemos las rueditas aún, pero no vamos a agarrar y le vamos a sacar las ruedas y lo vamos a empujar nomás, lo vamos a llevar. Entonces, no vamos a agarrar directamente, sacarle los impuestos, porque nuestra sociedad no está lista, porque no es productiva la sociedad y la gente en el país no está lista. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice él. Y en el fondo hay una parte de mí que está de acuerdo con lo que dice, porque tiene sentido. Sin embargo, no estamos listos nosotros para que nos puedan dar esa libertad. Por eso creo que para dar sea, libertad nos tienen que dar orden. Vos decís que la visitando que está diciendo él. O sea, estoy en contra de que él diga que es amoral. Obviamente no es amoral y es una necesidad del Estado. Sin embargo, creo que hasta cierto punto entiendo lo que dice, intento ponerme de su posición y creo que yo lo veo justificable y hasta aplicable con un país que verdaderamente tenga problemas de que el Estado interviene en la actividad de sus ciudadanos. Pero en este caso, en caso latinoamericano, en nuestro modelo y para aplicar, no tiene ningún sentido. Y al contrario, es una cosa que no nos beneficia. Que no los No, detalles no, de no. Latinoamérica. Estamos en pocas palabras hablando de que estamos con ruedas. Mover O los sea, pedales. no, o sea, tú cuando naces, el Estado te apoya en el que te garantiza las Este punto de condiciones, vista. te garantiza las condiciones para las Pero cuales ya puedas tener tu vida. que A eso se refiere, a eso hazlo. se refiere con No, las rueditas. porque yo lo que veo es que obviamente no significa lo de la, todavía nos falta entender. Lo que después de todo que pasó civilización, digamos en el mundo no es nuevo. Esto. No entendí. ¿El Ni qué? yo. ¿Desde No cuándo escuché. estamos con el problema de los impuestos? Los impuestos se volví. pagan desde Es- que existe la civilización. No, es que, mira, y además Sí, este, existe la civilización, tipo de temas sobre el hecho de los impuestos. Es que hay una falsa equivalencia. Hay una falsa equivalencia que se hizo hace un momento. Es decir, dicen, el hecho de usar digamos, dice aquí, si voy a un kiosco y saco una bolsa de papas fritas sin pagar, tienen derecho a castigarme. Ahora, es algo radicalmente distinto al cobro de un impuesto, porque ahí robarte una bolsa de papas es el inicio de una agresión en contra del dueño de esa bolsa de papas. sí, En cambio, la obligación, o sea, la imposición de la obligación de ser separado de tus propiedades sin que hayas aceptado a ello, sin que hayas accedido a ello, es en sí un inicio de agresiones. Entonces, sí hay un problema moral en los impuestos, porque No hay, necesariamente conlleva el inicio de una agresión. no hay O sea, ninguna tiene que haber una forma de adquirir esos recursos que necesita la comunidad y el Estado, de forma que no se produzca un inicio el inicio de una agresión. No es Y una yo digo que agresión. se puede. Ahí planteaste el siguiente dilema. Agarremos y que toda la población, para considerarse, por ejemplo, en mi caso, población argentina, tendrá que firmar un contrato de que dice, bueno, vos vas a ser habitante de la Argentina, pero vas a tener que pagar impuestos. Entonces, El un contrato contratito, social. vos lo firmás, ese es el contrato social, exactamente. Sí, pero nadie firma el contrato social.
Exactamente. No llegas a la Naces como adultez. ciudadano. Digamos que llegas a los 18 años y te presentan un papel que diga que quieres ser parte del pacto social. O sea, eso es una Si dices imposición que de todas no, te tienen formas. que deportar del país. De O sea, todas formas, Exactamente. Eso es una cosa que se podría decir indirectamente que se está tratando de poner sobre la mesa. Lo que sucede es lo siguiente. En el tema del contrato social, cada ciudadano tiene una imposición. Vos, como sos, por ejemplo, un menor de edad, vamos a decirlo que no, obviamente no paga impuestos y obviamente lo mantienen. Entonces ahí tenemos uno de los problemas. Cuando vos sos menor de edad y sos menor de 18 años, como obviamente no tenés que mantenerte, no tenés que mantener, digamos, los servicios de la casa o lo que fuere, te están manteniendo. Entonces vos tampoco decidís dónde nacer. Sin embargo, el contrato social, desde que vos nacés y comenzás a pagar impuestos, es algo impuesto por las sociedades, que es necesario. Es totalmente necesario. Y fuera de que sea una imposición, y fuera de que sea amoral, según para qué juicio. ¿Para qué juicio es una moralidad? Para los judíos. Yo no creo que sea una moralidad, porque es algo que termina beneficiando. El problema, como lo vuelvo a plantear, es el mal uso de las arcas públicas. Eso sí es un problema que debemos hablar y debemos darle importancia, en vez de incurrir en la simpleza de agarrar y decir son amorales o son morales. Yo creo que es una pérdida de tiempo. Y vos podés tener tu opinión, pero es moral, es subjetivo. Vos podés decirme, no, es amoral. Y yo te puedo decir, no, porque es conveniente. Pero eso no es lo importante. no pasa de conveniente. En el que las arcas públicas sean eficientes al redistribuir los recursos, entonces me gustaría ya pasar a otro tipo de cosas en donde vos plantees qué formas alternativas hay para que el Estado use y llene las arcas públicas que no sean los impuestos. A eso quiero llegar. Porque ya si vamos a hablar de moral a moralidad, me parece que ahí no vamos a llegar a ningún lado. Porque hay que plantearnos bien, hay que ponernos de frente y vamos a ser sinceros. Así que tenemos que ponernos a pensar en los próximos y en su punto del tema, porque si no sería el proceso otra vez que se una y otra y otra. Exactamente. Pues mira, es decir, estoy de acuerdo con que o sea, la necesidad existe, o sea, la necesidad que mencionas existe, y por lo tanto también existe o sea, puedes decir que es moral buscar una forma de financiar esos servicios y de prestarlos, pero ¿cuál sería una forma de lograrlo sin, bueno, una forma alternativa de financiamiento que no necesite impuestos? Yo diría que hay dos. O sea, hay dos y me gusta más la segunda, pero la primera, pues es lo mismo que podría hacer cualquier persona, cualquier otra entidad, y esto es buscar producir sus propios recursos. O sea, la nación, en ese caso, la comunidad, está de acuerdo con que es necesario que el gobierno o el Estado adquiera recursos y que los utilice para proveer esos servicios, ¿no? La Unión Soviética no cobraba impuestos. Pero es otra cosa, o sea, y es a donde voy, o sea... cero impuestos, papu, cero. Ajá, pero se trata de una exclusión del derecho a la propiedad privada sobre un cierto tipo de bien, o sobre un bien en específico. Ahora, todas las cosas, la propiedad personal era respetada. Sí, pero no existía la propiedad privada de los medios de producción. No, porque y es a donde voy. El Estado los necesita para generar sus recursos sin cobrar impuestos. Sí. Entonces, es una forma, o sea, esa es una forma, o sea, que el Estado tenga sus propias formas de producir riqueza. Que ¿Pero podría no te ser... gustó? No, sí, o sea, me gustó con algunos matices. Me gustó con algunos matices. O sea, yo estoy la diciendo alternativa a no cobrar impuestos y tampoco la quieres. No, sí la quiero, o sea, la quiero con matices. Te estoy diciendo que sí puede haber empresas e industrias públicas o propiedad del Estado. O sea, Ajá. eso puede ser, o sea, es una solución bastante firme.
Pero Ahora, entonces, ¿por qué en países donde tenemos eso, como por ejemplo Noruega, seguimos cobrando impuestos? Y no solo impuestos, sino los más altos del mundo. Si ya tenemos empresas estatales para financiar al gobierno, ¿será Porque el porque Los dos no lados es de la suficiente? moneda, una parte, los dos lados de la moneda, los dos de la moneda, según los índices, son, por un lado, eso que también cobra alto, pero por el otro lado están los Emiratos, que era lo que yo mencionaba. ajá, O sea, impuestos, porque haría todo es de ellos. Entonces, como no se gusta que se, no sé, cómo decirlo, no se gusta que se paguen lo que ellos pues, puede tener un defecto. No creen en el Estado como tal, sino en su propio reinado. Los Emiratos son estados esclavistas que se sustentan a través de la esclavitud del 80% de su población, que son inmigrantes pakistaníes y de Bangladesh, que Entonces literalmente podemos son los decir esclavos y que sirvientes de los ciudadanos árabes, y ellos, esos países, son dueños de sus recursos naturales y de ahí pagan los derechos de sus ciudadanos, porque los A otros no ver. son los ciudadanos, son impuestos. ¿Por qué esclavos. tienen los impuestos bajos entonces? Porque Los tienen impuestos hay que son bajos, utilizarlo. los impuestos son bajos para el 25% de la población que es nativa, porque todo lo demás se paga con el petróleo que es propiedad del Estado. ujú, Es comprensible. Lo que pasa en este momento, ahora de nuevo en la conversación, es que están poniendo ejemplos en los cuales no afecta a Latinoamérica. ya, o Son sea, prácticas que no se llevan a cabo en Latinoamérica. Entonces hay que centrarnos bien y plantear cosas realistas. Por eso digo, En vamos a dar realidad, la cancha, vamos a dar la en cancha. obviamente, bueno, o sea, no sí, digamos que sea reto y por decirte, Venezuela tiene un sentido común, que es la dependencia de un mono. El detalle está en cómo aplicas tú esto. Exacto. ujú. Pues entonces estaríamos hablando de una situación inicial en la que el Estado está cobrando impuestos, ¿no? Y tal. Mira, te Ajá, voy a plantear de la sí. siguiente manera. Ajá. El Estado, además de cobrar impuestos, la gente tiene la necesidad de ese cobro de impuestos que el Estado realiza debido a lo que yo te Mm, planteé antes, la situación de terceros. Entonces, acá me tienes que dar una solución. Con la solución y argumento que me des, vamos a debatir qué tan sostenible debe ser una solución al pago de impuestos en el caso de una nación que los necesita para mantener a sus terceros, o directamente a su población en general. Y eso es lo que quiero que me diga. ¿Qué vas a Pero los, generar? disculpa, pero los impuestos serían más hacia el Estado que hacia el gobierno que hacia el Estado, como es una forma del mismo gobierno hacia el Estado. El gobierno Estado, o sea, yo, desde mi punto de vista, yo considero que los impuestos son una medida para que el Estado se mantenga. Claro, se quiere agregar de las estatales y toda la cuestión, bueno, ya eso es otra cosa, pero es una manera de mantenerse, porque si no, mira, si un Estado no tiene cómo mantenerse, nadie le pararía bola, pues, o sea, de vaina las leyes, una cosa así, o sería un solo poder, el legislativo y bórralo, o sea, sería como una especie de, república, no, una cámara de diputados, sí. Sí, una república parlamentaria como los países europeos. En fin, Algo así, ya, no hay tan show, pero ahí habrá que cambiar de nuevo las reglas del juego y especificar primero qué tipo de sistema de gobierno queremos. Los, Si una los república países nórdicos o tienen monarquías una república parlamentarias. parlamentaria, que es mejor en Una un aspecto. monarquía comunista como la de Corea del Norte. Obvio. bueno, sigamos sigamos centrados, por favor. En fin, que ahora nos diga el señor, ¿cómo te digo? Porque te cambiaste el nombre como tercer No, vez. sigo siendo el Sí, Demon. y listo. Ja, Ok. Ahora le toca a usted, a ver, darnos alternativas al tema de la paga de impuestos que sean eficientes Pero y desde prácticas ahora en estoy el sistema esperando eso. latinoamericano. Exactamente, eso queremos. bien. Va por dos lados. De hecho, es necesario que el Estado gradualmente, eh, bueno, el primer paso sería tratar de reducir sus costos. Y esto sería
eliminando burocracias redundantes y otras ramas que no son inmediatamente ¿Cuáles? necesarias. Sea específico, ¿qué tipos de servicios públicos Si dices pensiones a los viejitos, te pego, ¿eh? No, eso viene después. Tabla. O sea, Hay tabla. Si quitas as- pensiones a los viejitos, hay tabla. o sea, yo no creo que las pensiones de edad avanzada deberían existir, pero eso es asunto aparte. Oh, tabla. Eso es asunto aparte, eso es asunto aparte. Nunca es el tema, no es el tema. Continúa, por A favor. ver, dinos los servicios que deben quitarse. Hablo, déjalo que termine de hablar, coño. Pues mira, para empezar, va por dos lados. O sea, para empezar, primero hay que tratar de identificar la forma en la que funcionan los sistemas burocráticos y qué tanto se pueden simplificar o qué tanto se pueden... Sí, porque las burocracias tienden a la expansión. Las burocracias tienden a la expansión. Entonces, ahí lo que se puede hacer es identificar cuál es el número mínimo, la cantidad mínima de empleados y de funciones que pueden realizar cada uno. Una cuestión, ¿sería mejor Ajá. el término efectivizar o no en ese tipo Efectivizar, sí, podríamos decir efectivizar o optimizar los sistemas burocráticos. Ese sería el primer paso. Ajá. Bien. Y la otra es identificar servicios redundantes. O sea, esto sería cosa de irse uno por uno, pero te puedo decir uno que yo vi en la vida real, en mi vida, o sea, pero es o sea, podría decir que es anecdótico, pero estamos hablando de ese tipo de cosas. O sea, sería Estoy cosa de ¿Puedo dar un ejemplo? Acá en Argentina. ir a caso por caso. Entonces, ¿Cuál es? El Pues- problema de la burocracia, Te puedo dar te apliqué por 10 años. El problema del ente burocrático un aspecto conociendo de lo que tiene. O sea, en pocas palabras, el empleado lo que hace es que, como no es mío, pues yo no lo valoro. Me da igual. Ajá. Pero en realidad sí, todo lo que hay dentro del ente. Porque por ende, lo que por medio de lo reconoce que él hace en ese aspecto, es muy neutro el ambiente. Entonces eso hace que haya un sentido de pertenencia. El problema de la burocracia en un aspecto es el sentido de pertenencia. Mío que recibo eso es el salario, me voy para el coño. Ese es el problema que pasa. Casi no te entendí, pero mira, lo que iba a mencionar era que el año pasado, de hecho hace casi exactamente un año, cuando ocurrió el temblor acá en la Ciudad de México, hubo daños en mi edificio y en las tuberías y todo esto, principalmente en las tuberías. Entonces fuimos a la sede municipal, a la delegación, y había prestaban el servicio de plomería y digamos, verificación o de supervisión del estado de la instalación de agua, ¿no? Y bueno, solicitamos que se nos prestara ese servicio porque se habían producido daños en el temblor. Y bueno, nos dieron cita o nos dijeron que el plomero iba a llegar un mes después. Y cuando llegó el día nunca llegó. Y bueno, yo sigo pagando impuestos por eso. Yo sigo pagando impuestos por ese servicio que se prestó de forma inoportuna y que además terminó por incumplirse. Ahora, yo pude haber ido, y de hecho fue lo que hicimos, a los 2 días después del temblor fuimos con un plomero, un trabajador independiente, pues, y le pagamos y nos arregló el problema. ¿Sí? Un mes después, repito, jamás llegaron. Entonces se podría cortar por completo a toda la burocracia encargada de prestar ese servicio, encargada de financiarlo, y ahí habría un ahorro. Pero ahí no es obligación del gobierno. No, el gobierno se comprometió a mandarme un plomero. Un compromiso es problema. Y Y si no el solo- ente no solamente- se siente mal por no se lo resuelvan, bueno, opta por lo
privado, pues. Ese es el Ajá, problema de lo público. y no solamente se comprometieron No hay no problema solamente se comprometieron a público. mandar un plomero, sino que Ajá, eso fue pura demagogia. sino que me están cobrando por ese servicio de plomería hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ya porque Eso es no un cobro llegó permanente. un plomero, hay que Estoy- eliminar es- todos los impuestos del mundo no y todos los, en mira, todo el país. sí, ¿O no, qué? no, ese es un nombre de paja y lo Eso sabes. es una. Eso, Porque estás dando, Están- ¿cómo se llama? Ya, Evidencia anecdótica como No, es prueba lo que estoy de diciendo, lo que es lo que estoy dices. diciendo, que sería cosa de ir uno por uno, de revisar el abanico de servicios que ofrece el Estado y sacar los que sean redundantes. Y ahí hay un ejemplo, ¿sí? Y ahora, habría cosa de ver cuáles más son o qué hay en cada una de las ciudades o estados y países de las personas que están aquí, ¿no? En Argentina y así. Pero la cosa es esa, o sea, reduces los... Ajá. No, que O- te iba a decir que básicamente, resumiendo así, lo que planteas, Sí. reducir los costos, más que nada, en Ujú. los puntos. Reducir los costos, efectivizar la burocracia estatal, y el último punto era identificar los servicios redundantes, ¿verdad? Y eliminarlos. Sí. Ok, te voy a dar Sí, tienes ejemplos razón. del tercer caso, ¿no? En el tercer caso, en Argentina, hay servicios que son del Estado, que tienen que mantenerse, que son al pedo con nuestros impuestos, que es el siguiente, que hay un servicio, hay bastantes servicios y canales de televisión que le pertenecen al Estado, pero muchos, o sea, no Fútbol solamente para uno. todos. Fútbol para todos antes lo mantenía, o sea, con ciertos negocios ilegales en una relación corporativa, el gobierno anterior con la AFA. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo. Y acá en Argentina tenemos muchas intromisiones dentro de los medios de comunicación, que bueno, más que nada fue con el gobierno anterior, por esas relaciones corporativas, que a su vez, esas relaciones corporativas les servían al Estado para mantenerse ajena a la afección de la deuda que teníamos. Entonces, ahí estoy de acuerdo con lo que dice. Ese caso, fuera de lo más beneficioso que fuere, era un caso en el que había una burocracia que no servía. Había un servicio redundante. Entonces, lo que él dice de la efectivización me parece totalmente correcto. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo es en agarrar y quitar el servicio como tal. O sea, el de medio de comunicación sí, pero me refiero ministro de Educación, ministro de Salud. En ese caso, yo lo que haría es agarrar y unificar. Unificar el gabinete, los gabinetes ejecutivos. Son los que generan bastante gasto. Agarrar, unificarlos a los gabinetes ejecutivos y agarrar y tratar de reducir el poder ejecutivo a lo más chico que sea posible, lo más simplista, y en general todos los poderes, agarrar y que sea demasiado simple y efectivo. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque la verdad es una vergüenza, por ejemplo, en Argentina lo que pasó con lo que pasó con el Senado. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. En ese sentido es una muy buena forma de evitar el cobro de impuestos. Un Estado, no que sea chico, pero que sea efectivo. Debemos tener un Estado efectivo, no como Estados Unidos. Estados Unidos aprovecha y cobra un impuesto gigante, primero, por el sistema de salud, que su sistema de salud me parece, la verdad, lamentable, porque es Privado, ¿no? Es un Es sistema privado. Como privado y pésimo. privado. privado no. Ah, Sí, es está, ya va, privado. aquí, estoy que aquí de una vez, esto voy a aclararlo. Es un Un estado segundo, un segundo, chico, un segundo, es un estado chico como tal. un segundo. El Estado estadounidense es un Estado que le cobra o sea, la salud es estatal y se la cobra a las personas, no como un servicio. Pero es que no es como si fuera una estatal. empresa privada. Lo que hace el gobierno de Estados Unidos es que es estatal para ancianos, que es Medicare, y para gente pobre, que es Medicaid. Ese sí te lo cobra de tu cheque, pero solo es para gente pobre y ancianos que se jubilaron, la seguridad social. Pero fuera de ahí, el resto de la población no tiene acceso a salud pública, es privado y se
Y lo que dices es cierto, el gobierno paga unos subsidios inmensos a los servicios privados Exactamente. y es pésimo, pésimo. Por la relación corporativa. Pero en este caso, Que- mi sobrina, a mi sobrina, él está haciendo el sistema, Ujú. si no me equivoco. caso, Medic Aid se llama, Medic Aid, algo otro así. caso que Sí, esa es salud subsidiada para gente de bajos recursos. Otra cosa que me parece lamentable es toda la burocracia que tiene Estados Unidos de por medio, que encima que tiene que pagar muchos impuestos de los estadounidenses, tema de, primero la salud y los subsidios que le dan a la salud privada, segundo el ejército, tercero, El 60% del presupuesto de Estados Unidos se va al ejército. exactamente, y la Y ni otra siquiera se cosa, gasta bien. ustedes No. vieron, Ahora, punto, o sea, es que a mí lo que no me cuadra en todo esto, que todo el mundo está, que es un estado que no sirve, que es mediocre y todo lo demás, uno, O sea, número dos, es mediocre y no ha sirve sido catalogado para como la estado mercado. gente. Es mediocre y no sirve para la gente. exactamente, Es totalmente eficiente y altamente rentable para los parásitos que maman del presupuesto, para los que se hacen ricos a costa del presupuesto. Muerto de Las Yoki, empresas de vieja. salud, las empresas de salud, los banqueros, los los judíos, demócratas. los demócratas, el complejo militar industrial, para todos ellos está de puta madre porque son más ricos que nunca en toda su vida y los estamos manteniendo con nuestros impuestos mientras ellos viven como reyes. Entonces, Sí. así está diseñado el sistema neoliberal. Exactamente. Un poquito mal sería mejor de los casos. Y las medidas que hablan idóneas. No estoy en nada porque es lag. Un poco. Maldita sea, que peor con el lag. Coño, hablo nombrando el judío. Mierda. Estamos avanzando. Bueno, sigamos, Yo sigamos. siempre nombraba judío. ¿Qué pasa? Bueno, y o sea, siguiendo con todo esto, o sea, esas medidas deberían de resultar en la liberación de una cierta cantidad de recursos, ¿no? Concuerdo contigo. Y tengo otra solución, que vos lo acabaste de mencionar antes, es el tema de que ciertas propiedades, cierto interés económico, debería ser proporcionado por una industria estatal. Y ahí estoy de acuerdo, porque yo creo que la minería y la extracción mineral debe ser plenamente exclusiva del Estado, debido a que éticamente el Estado es el único que tendría acceso a agarrar y sacar beneficios de su territorio. Sí. Entonces, a mí me gustaría que una alternativa que se puede plantear para el impuesto, por lo menos para reducirlo, es agarrar y que el Estado sea el encargado y sea el exclusivo extractor de recursos en el territorio. Sí, sí. Ujú. Sí, podría ser. Bueno, Bueno, ahora hizo Allende y lo mataron. ah, yo decía que eso se puede hacer de forma indirecta. Pero tiene que ser de esta manera. A ver, primero, el Estado no necesariamente tiene que ser el dueño de estas compañías. Ah, no, entonces, ¿cómo va a obtener sus recursos? Comprando acciones de las compañías. Como Brasil. Se puede, o sea, la compañía sigue funcionando de la misma manera en la que viene funcionando. O sea, ¿Qué eso hace Noruega? Solo Va. que la matamos a impuesto a la ganancia. ¿perdón? La matamos con impuesto a la ganancia. Si no, Sí, ¿de dónde sacamos sí, o el sea, impuesto? La cosa es que, digamos, tal vez haya un paso anterior a esto en el que el Estado trata de gestionar las cosas de tal manera que la propiedad de los medios de producción en todo su territorio sea en la mayor medida posible propiedad de sus nacionales. ¿Sí? O sea, de empresarios. Es, ¿Perdón? creo
que lo que quise decir, para aclarar, ¿no? Porque Sí. escuché a Allende y ya me dio como... "Ugh". Pero bueno, yo que quise decir básicamente es que la industria mineral debe ser del Estado, nada más, ninguna otra industria, nada más. El petróleo es mineral Nada Sí. más. Sí, de hecho también los géiseres y la energía geotérmica es mineral. del Estado. Ujú. Pues podría ser, o sea, yo no digo que tiene que ser, pero pues es una manera y entiendo la justificación que se da, o sea, Pues lo que dices de que ciertas o sea, cosas deben ser del Estado y lo mayor privado nacional, así estaba México con el milagro mexicano. no necesariamente, de hecho hay Así estaba demasiada inversión extranjera y en verdad estoy diciendo demasiado, o sea, no en estoy esa diciendo que es época, algo ¿no? inherentemente malo, pero La inversión no es algo... extranjera es un cuento. Eso de que Sí, llegan a invertir, eso es mentira. Ellos llegan a construir una fábrica con dinero que ellos se gastaron, con terrenos que les regalaron, con impuestos que les regalaron, sí, pagando salarios de mierda. sí, Entonces, ellos están invirtiendo para ellos mismos. Y sí, y el dinero sale, aquí lo único que se queda son los salarios de mierda que pagan. sí, sí, Y encima no les cobran impuestos, encima les regalan, o sea, el Estado está subsidiando a esas empresas. sí. Entonces, siempre que alguien habla de inversión extranjera como si fuera algo bueno, pues no tienen ni idea, porque Tiene que ser algo momentario a lo mucho. es algo O sea, bueno para el extranjero, pero, y ya hay todo el porfiriato, así estuvo el país, totalmente explotado y gestionado por intereses extranjeros, y la población había un 90% de pobreza extrema, y hubo una revolución para derrocar ese sistema. pues sí, Entonces, es que a lo mucho sirve como sistema transitorio, pero nada más. y esa revolución la apoyaron los gringos porque Porfirio ya les cobraba impuestos. XDDD. Y bueno, y mira, o sea, yo entiendo lo de los recursos minerales, porque realmente la nación es nación, entre otras cosas, porque tiene tierra. Y bueno, de ahí tú derivas lo que acabas de decir, me imagino. Pero bueno, yo lo que sí digo que, o sea, si tú lees cualquier constitución de cualquier estado en ah, eh, bueno, de cualquier estado actualmente, vas a ver que hay dos atribuciones que se dan exclusivamente a la nación o al estado o a lo que sea, y que nadie más puede llevar a cabo, ¿no? Que son la acuñación de moneda y el cobro de impuestos. Ahora, si en verdad vamos a ser estrictos con esos dos principios, entonces lo que yo digo es que no deberían existir los bancos privados. O sea, No, que no toda debería la haber banca... bancos privados. No, Concuerdo. sí. Y entonces, y eso es un fin, o sea, es un objetivo al que se puede aspirar, ¿no? Llegar a la propiedad estatal de los bancos. Pero se lleva de la misma manera, es decir, el Estado va, digamos, ahorrando, va recortando gastos, va amasando recursos como pueda, y los va usando poco a poco para adquirir la propiedad de acciones de bancos y empresas nacionales. Y estas empresas le van a dar por réditos cada cierto tiempo nuevas entradas de recursos, digamos las de las empresas, ¿no? Y con esto puede empezar a reemplazar impuestos. ¿Me están escuchando bien? Es que veo aquí que tengo bien. Sí, perfecto. Mi conexión estaba en rojo, pero bueno. Ya puede empezar a reemplazar impuestos de esa manera. Y una vez que una vez que se llega a ese estado, lo que sigue es adquirir capital bancario. Y repito, o sea, no se trata de que adquiera toda la empresa o que la empresa se tenga que empezar a administrar de otra manera. Es la misma empresa funcionando de la misma manera, pero los réditos de la inversión se van a las arcas públicas. ¿Sí? Y
y con esto se reemplazan impuestos, eventualmente desaparecen. O sea, se pueden llegar a reemplazar por completo de esa manera. Por ejemplo, la industria financiera produce más ingresos que todos los impuestos que se recaudan en varios países. O sea, en varios países se da esa situación. Y bueno, otra cosa interesante es saber cómo funciona el negocio de los bancos. Y básicamente, pues, son los creadores del suministro circulante de dinero, por lo tanto, y acuñan moneda, aunque no se le quiera considerar de esa manera. Y otra cosa es que esa moneda, o sea, esa nueva moneda, al ser creada, deciden ellos en manos de quién cae y como consecuencia de esa decisión, empiezan a cobrar algo que es indistinguible finalmente de un impuesto, ¿no? Que es el interés bancario. Entonces, si esos dos formas, si los ingresos de los bancos se fueran directamente al arca pública, ya no sería necesario cobrar impuestos. Ahí ya tienes suficiente ingreso como para deshacerte del sistema fiscal. Listo, te voy a dar. Ajá. Ahí lo planteaste. Ahora yo te voy a dar una razón de por qué eso fallaría, por lo menos en mi punto de vista. Bien. Yo creo que para que un banco estatal funcione de forma correcta, lo primero que hay que hacer es agarrar y que el país en general en su sistema pase al patrón oro para que no se impriman billetes. Entonces ahí tenemos una disidencia con lo que estabas planteando. Entonces, Sí, o sea, entiendo por qué. Yo lo que quiero es agarrar y que el Estado no agarre y cree inflación y se ponga a imprimir billetes. Quiero que para eso. Y que comience la acumulación digamos, del Banco Central de el oro. Entonces, ¿qué significa? Como el oro no pierde valor y mientras más invertimos en él, más va a subir el valor de la moneda. Entonces, tu modelo en el que planteas, yo no estoy de acuerdo con eso, debido a que, bueno, como es patrón oro y ya no se imprimen billetes, ya el Estado no puede agarrar y seguir generando inflación y con eso agarrar y arremendar el pago de impuestos. Pues, mira, Estoy de acuerdo con eso. sí, es que el dinero fiduciario tiene muchas, o sea, tiene por lo menos la ventaja de que ayuda al banco a llevar a cabo su finalidad a bastante mayor velocidad. O sea, hace lo que tiene que hacer y lo hace mucho más rápido y lo hace mejor. Y bueno, tú dices, el efecto secundario del patrón oro, digo, del dinero fiduciario, es el aumento de la inflación, pero eso se puede detener. O sea, eso hay forma. No, bueno, sí, ya veo, pero si tienes la regulación adecuada, hay forma de limitar ese efecto, de hecho de eliminarlo, o por lo menos de hacer que el suministro de dinero crezca en relación al tamaño de la economía. Y bueno, es fácil, o sea, primero tienes que prohibir la creación de crédito para fines especulativos, o sea, empiezas por eso, eso es el primer paso. Y segundo, limitar la creación de crédito para fines de consumo. Y eso, o sea, ¿qué es el crédito para fines de consumo? Son, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Porque, o sea, el valor del dinero fiduciario se da en relación con, digamos, a la suma de todos los bienes y servicios que existen al interior de una economía y que se crean en su interior, que se van agregando, divididos por la cantidad total de moneda que circula en esa economía, ¿no? Entonces, si tú das préstamo de crédito, o sea, si tú permites la creación de crédito para consumo, entonces estás creando más moneda, pero sobre los bienes y servicios que ya existen. Entonces la abaratas, ¿no? Le destruye su valor.
Entonces, lo que haces ahí es poner condiciones para la creación de crédito, y la condición sería que se dé una garantía crediticia en contra de la creación de crédito, en contra de la creación de crédito de consumo. O sea, por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito y la uso, y tiene un cierto límite, pero nunca llego al límite, y de hecho llego bastante antes, porque o sea, tengo dinero invertido en cierto plan que me paga cada 3 meses, ¿no? Entonces yo sé que el dinero que utilice con esa tarjeta de crédito debe ser inferior a los réditos producidos por esas inversiones dentro de ese lapso de tiempo. Y eso lo hago yo porque sé lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, no soy cualquier imbécil que se sobregira con su tarjeta de crédito. El problema es que el 90% de los usuarios Ajá. de tarjeta de crédito son Sí. esos imbéciles. Sí, sí. Sí, lo sé yo, maldita sea, los veo todos los pinches días. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es que ese límite que me pongo yo se imponga como ley. Sí, pero entonces los bancos te van a decir, no, porque así no puedo esquilmar a los imbéciles. Pues sí, pero de otra forma no, o sea, de otra forma. Recae también Sí, tienes razón en ahí. y en el trato que tenga con los medios de internet su producto. Es más que todo un medio de cambio, actuar, porque no todo el tiempo va a estar en óptimas. Fue muy interesante porque tasa de interés negativa pagando, el gobierno te está pagando a ti. Están tratando de hacer que la moneda sugiera de valor por eso. Y obviamente estaban tratando de inflar, estaban tratando de hacer que estaba bien y hubo un crash. Entonces, muchas de las cosas a veces por ¿qué pasa? Que también está, se llama, yo quiero utilizar unas monedas para unos beneficios y para otros. Entonces, o sea, es un juego de intereses también. Interés entre uno Ricardo, y eso es regido por lo que se produce. Ricardo, para. No se te escucha nada, de Sí, veras. es que tienen mucho Tienes que lag. tienes que ir a arreglar tu conexión. O sea, no entendemos, no te puedo escuchar nada, y la verdad dejarte llenar el aire no hace más que disminuir la calidad de la transmisión. O sea, tienes que revisar tu conexión. Tienes que ir a revisar tu conexión. Qué buena idea. Y si alguno de nosotros se ofrece para leer, o sea, que lo pase por escrito y que alguno lo lea de parte de él. Sí, a ver, pásalo por escrito, esa es una buena idea. Pásalo por escrito y lo lea. Buena idea, pero ¿quién lo va a leer? Yo lo leo, ¿por qué no? Está bien. Perfecto. Sí. O sea, se lo y ahí está. Ya se fue Sage. Así no se queda sin protagonismo, digamos. Bueno. Perdona. Ok. Ok. Dice. Escribilo y mientras, bueno, vamos hablando hasta que termine de escribir Sí. y lo leemos. Como vos decías, es cierto, también depende de la situación del país. Lo que pasa es que no me gusta confiar en el jefe del Banco Central para que arregle y sea el intermediario para evitar ese tipo de cosas. O sea, por lo menos en mi país, bueno, hablé desde un punto de vista en el que tuvimos muy mala recepción con el jefe del Banco Central. Entonces, por eso yo defiendo tanto el patrón oro, por ejemplo. Para mi país, creo que es perfecto. Pero, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice usted. O sea, se puede evitar pasar al patrón oro agarrando y haciendo que se haga lo que se tiene que hacer. Entonces, bueno, yo por mi parte sigo defendiendo el tema del patrón oro por eso, porque me parece muy, pero muy acertado el no depender tanto del jefe del Banco Central para evitar
Y eso dando por ahí. Ajá. Y bueno, ahí también yo creo que hay una solución. Mira, no creo que sea necesario, o sea, si los vicios del sistema económico y financiero actual hacen que sea necesaria la existencia del Banco Central. Pero si está administrado de otra manera, eh, la necesidad de tener un banco central se elimina. O sea, si, si se imponen regulaciones que más responsables al sistema bancario, eliminas la necesidad de tener un banco central. Y eso lo haces llevando a cabo la operación contraria, de hecho. O sea, en vez de centralizar la banca y de necesitar un banco central, o sea, la descentralizas más. Y que Y creas bancos privados como los europeos que impriman billetes a montones. no, o sea, el sistema del que estoy hablando, de hecho, se llevó a cabo y funciona de mejor manera en Alemania. Y de hecho, wow, se llevó a su mayor extensión, a su mejor, se llevó a su más alta eficiencia durante los años 30. Bueno, que por cierto dicen que Hitler tuvo o sea, que su único mérito, que algún mérito que le reconocen es que antes de empezar la guerra eh, realizó un milagro económico en Alemania y levantó la economía. No es cierto, fue su ministro de finanzas. ¿Quién? No recuerdo su nombre, pero No, fue su pero ministro. ¿quién fue el que gobernó? ¿Hitler? Pues no, o sea, no le puedes dar ¿Quién estás describiendo? ¿A Hitler? ¿Al gobierno de Hitler? al ministro de finanzas de Hitler, sí. Ah, eso es una mentira. Todo lo de la industria alemana causó un colapso en la producción agrícola por la forma en la que asignaron las tierras y por eso de ahí salió todo el autismo de Lebensraum. Pues Entonces sí, por eso invadieron a Polonia sí, y a y se a anexó Ucrania. Checoslovaquia, Sí, sí, porque no Checoslovaquia, sí. tenían recursos, sí. Sí, O sea, pero realmente lo que hizo fue confiscar toda la propiedad de los judíos y de los bancos, y una vez que ese dinero se empezó a acabar, fue que invadió esos países. no, pero te digo, los bancos sí funcionaban bien. Y bueno, la forma en la que funcionan, o sea, hay una red, de hecho ni siquiera es una red. Hablo, es un mito también, te digo por qué. Porque ya los judíos tenían y también los bancos tenían la forma de mover todo ese dinero hacia otro país, que es llamado la papeleta. O sea que al final es lo único que habían confiscado, por darme este libro de economía sobre el Reich que se llamó Wages of Destruction. Solo confiscaron como por ahí de 6 millones de Reichsmarks, o 7 aproximadamente. Y eso no es nada. Sí, no me imagino que hubiera podido ser. Bueno, Ricardo B. escribió, dice, es simple, se trata de medios de cambio y de fluctuaciones. Por ende, anualmente hay aumentos y bajas de débito a las tasas de interés. Debido. Ajá, y bajas, ya, perdón. Por ende, anualmente hay aumentos y bajas debido a las tasas de interés. El franco suizo tuvo que llegar a colocar tasas de interés negativas para buscar devaluar la moneda porque estaba muy valorada. O sea, le pegaron a las personas. Oye, hoy en día está sumamente especulado el mercado de divisa. Pues sí es cierto. El problema de flexibilización cuantitativa es producto de sacar los malos usos al imprimir dinero, porque no se usa para generar beneficios al Estado, sino más bien para comprar más deuda a través de bonos y otros instrumentos. Concuerdo. Por eso el patrón oro. ¡Vamos al patrón oro! Sí, no, de hecho, sí es cierto, o sea, eso es pero y aparte, lo peor de todo es que eso se está normalizando cuando originalmente se creó como una medida para enfrentar crisis. Entonces, de lo que está hablando o lo que está describiendo es la facilitación cuantitativa, creo que lo estoy diciendo bien en español. Sí. Quantitative easing. Ajá.
No, te había explicado más o menos cómo funciona eso. O sea, para eliminar la cantidad de deuda que está en el ambiente. O sea, desaceleren o detengan momentáneamente la creación de créditos y la inflación que normalmente produciría esa creación de créditos la empieza a producir el mismo Estado por medio de la impresión de billetes físicos en masas y en grandes cantidades. Y esos billetes los utiliza para pagar deudas de gobierno, más tarde para comprar deuda privada y para pagar la deuda privada. Entonces, pues es casi magia negra eso, o sea, porque está sacando dinero de la nada para pagar deudas deudas de muy baja calidad, o sea, que nadie más hubiera pagado y que están desestabilizando la economía. Que por cierto Es muy interesante lo que plantea. Sin embargo, yo acá en ajá. Latinoamérica, a un gobierno que le das ese poder y esa idea, te juro que se convierte en narcoestado. Así que yo lo dejaría bastante No, y de hecho, alejado de acá. estoy completamente seguro de que eso es lo que va a terminar pasando con la crisis, porque ya es una crisis, de ¿cómo se dice? Los préstamos, las student loans de los estudiantes en Estados Unidos. O sea, los préstamos para estudiar en universidades. Las becas, las becas. No, no son Es que becas, ya o no sea, son becas, son deudas. es deuda. O sea, o sea, hay gente que se endeuda con $500,000 para terminar una carrera y una maestría. Y, Sí. ajá. Y bueno, digamos que si es una carrera como así, una ingeniería o así, cosas como de mecatrónica o actuaría o cosas de alta tecnología, pues eventualmente la pagas. Pero también o sea, le están dando ese tipo de préstamos a gente que se va a estudiar estudios de género, cosas por el estilo. Y de hecho son los más, o sea, son los más. Oye, ¿De acuerdo? sin ellos no tendríamos cajeros en Starbucks. Pues sí, pero no van a poder pagar sus préstamos de $500,000. Esa es la idea, viejo, por eso se los dan. Pero, O sea, ¿tú crees que el negocio del banco es que le pagues la deuda? No, chavo. Su negocio es cobrarte intereses. Ahí es donde se hacen ricos, de la judería pura. ¡Oy, gay! Y bueno, y yo creo que eventualmente esa deuda estudiantil va a haber que pagarla con facilitamiento cuantitativo. Eso es lo que dice Bernie Sanders, pero pues, no te cae bien. Pues AMLO, tú sabes lo que es Bernie Sanders. lo que él está Bernie diciendo Sanders es lo mejor que había sucedido en Estados Unidos en 70 Tú sabes que años. Bernie Sanders es un judío. Bueno. Bueno, pero la cosa es, en Alemania el sistema bancario está estratificado. No solamente estratificado, sino además descentralizado. Casi no Creo que necesitan. está regulado para que no pase todo eso que dices. Sí, pero la forma en la que lo logran es, digamos, dividiéndolo en 3 niveles y que en cada nivel en cada nivel del más alto al más bajo, hay cada vez más bancos, ¿no? Son más pequeños. Y la cosa es que los préstamos grandes. ¿Estás diciendo que los monopolios son malos? Sí. Oh, vaya. Sí, de hecho sí lo creo. Ahora, esta es una cosa, o sea, digamos que hay varias empresas dedicadas a lo mismo y que cada empresa está compitiendo contra la otra, ¿no? Y evitan que alguien monopolice el mercado y haga las chingaderas que hay en Estados Unidos, porque creo que 4 bancos son dueños prácticamente de todo. Sí, y la cosa es que una solución, o sea, el hecho de que tengas varias empresas compitiendo entre sí por prestar un mismo servicio en un mismo espacio geográfico, no impide. Yo no me opongo a eso. No impide, pero escucha, o sea, no impide que el Estado sea dueño de acciones en cada una de esas empresas. Es lo que hace Noruega.
Ajá, y bueno, entonces ni siquiera es necesario que exista el monopolio. Bueno, Bueno, el monopolio estatal es necesario en ciertos sectores de la economía, como mencionaban, el mineral, la, por ejemplo, la y los industria recursos armamentística, naturales. Depende, depende, o sea, si son misiles y cosas así, sí, debería ser facultad exclusiva del Estado. Si son pistolas, rifles, escopetas, yo yo digo que todo eso también. sí, yo todo eso lo tendría que lo haga, que sea el ejército, por ejemplo. No, o sea, yo diría, o sea, aparte es una fuente bastante Ingresos. buena, Después del porque petróleo es la segunda mayor fuente de ingresos a nivel mundial. El comercio sí, de armas, sí, sí. entonces, pues imagínate que, y no solamente exportar armas a otros países, sino también vendérselas a la población. O sea, Ah, bueno, ahí. eso le sirvió, o sea, eso ya está comprobado que sirve, le sirvió muy, muy bien a Joseph Broz Tito, a Tito en Yugoslavia. Pero no les vendían misiles ni No, tanques bueno, les vendían bazucas y a rifles la de asalto gente. a la Bazucas. gente. Sí, bazucas. No, creo que es una buena idea, gente. Tal vez no en México, pero allá les funcionó. Ay, claro. Bueno, bueno, o sea, se murió Tito y las cosas se fueron al carajo, pero ese es Ajá. asunto aparte. Exactamente, por eso no les las bazucas a los serbios. Bueno, pero mientras estaba vivo Tito, la industria armamentística funcionó de esa manera y cumplió con su objetivo. O sea, él estaba pensando que no solamente iba a obtener nuevos ingresos por la venta de armas, sino que también una población así de armada iba a servir como deterrente a invasiones. Deterrente, sí se dice así, ¿verdad? O sea, y de veras, o sea, a pesar de que había vecinos y que la Unión Soviética y otras potencias de esa zona que querían invadir Yugoslavia, que tenían intereses en invadir Yugoslavia, nunca lo hicieron porque la población estaba armada hasta los dientes. Y O sea, luego se empezaron a matar entre todos como simios. ajá, pero o sea, bueno, eso sí no sé cómo pudieron haberlo solucionado, pero eso no fue culpa de Tito, ya estaba muerto. No, Entonces, eso no fue culpa de Tito. El problema fue, ni siquiera fueron los serbios, fueron los otros países idiotas que se quisieron independizar y ahí había ya un interés geopolítico de la OTAN de balcanizar a Yugoslavia, porque Yugoslavia era una potencia regional. Entonces, tras la caída de la Unión Soviética, pues sí era necesario para Occidente deshacer a Yugoslavia. Y o sea, por eso fue la guerra de Yugoslavia. Realmente se apoyó, se fomentó, muy probablemente a través de Soros, la balcanización de Yugoslavia. sí. Claramente, no estamos hablando de eso. Volvemos al tema. Ajá. Bueno, la cosa es que el nivel medio de los bancos, pues se usa para dar préstamos a empresas, préstamo productivo a empresas de mediano tamaño. Los pocos bancos de enorme tamaño, así de grande tamaño, le prestan dinero al Estado y a empresas y industrias así ya de nivel nacional, ¿no? Una Y banca de desarrollo. no, es banca privada, o sea, todo esto es privado en Alemania. Y el nivel más bajo, pero el nivel más bajo de los bancos que tienen allá, el más numeroso, son poco menos de 2.000 bancos locales y uniones de crédito sin fines de lucro que dan préstamo a negocios pequeños y a consumidores locales para, para producción y consumo menor. Ah, y eso resulta en que, bueno, tiene dos beneficios. Primero, no puedes llevar a cabo un esquema de corrupción o de algún negocio, digamos, chueco o nocivo a gran escala, teniendo los
recursos limitados de una unión de crédito o un banco local sin fines de lucro. Eso Entonces, suena bien. ajá. Y entonces no tienes los recursos para llevar eso a cabo. Y por otro lado, como es un banco local, o sea, que es una institución cuya estructura no va más allá de la comunidad a la que sirve, entonces o sea, le tiene que dar cuentas a esa comunidad. Y es mucho más fácil que esa comunidad supervise. No está muy mal, ¿qué importa? Y bueno, tiene esas dos ventajas y es lo que se puede hacer. O sea, tampoco tiene que ser, y te digo, no me gusta el concepto de sin fines de lucro. O sea, no creo que esa sea la forma de hacer las cosas. O sea, creo que sí tiene que tratar de tener el objetivo de producir nueva riqueza, pero aparte de eso el sistema es bueno. Esa de dividir a la banca. Sí, la balcanizas para dividir y vencerás, ¿no? Ujú. Sí, podemos, sí. Entonces, pues ese en resumen, ese es lo que yo digo que debería usarse para reemplazar los ingresos fiscales. O sea, es la inversión en empresas productivas nacionales, internacionales o extranjeras, si se llega a poder, porque de hecho muchos países lo prohíben, pero no importa. O sea, la inversión en empresas locales y la adquisición del capital bancario del sistema nacional financiero. Y de ahí sale para reemplazar los impuestos. No lo sé, Rick. Sí, sí sale, claro que sí. Porque Alemania sigue cobrando impuestos. Porque están dando un montón de servicios idiotas y a gente que no produce. O sea, básicamente esos impuestos están yendo a alimentar, entre comillas, refugiados. Cuando no había refugiados, Cuando no había refugiados, pues de todas formas están usando para pagar servicios. carreteras, ¿no? Tienes razón, no sirven las carreteras. Anarcocapitalismo para que no haya carreteras. No, podríamos decir que fue eso, o sea, que está... Es que de todas formas, o fueron las otras cosas que tampoco se necesitan, como las fuerzas armadas demasiado numerosas. Tienen las peores fuerzas armadas de Europa. De hecho, ni siquiera tienen para darles armas. No, apenas se las están quitando. Y tú dices antes de la crisis de migración. Sí, antes y durante el ejército alemán es muy patético. Pues también estaban mandando paquetes de ayuda a África y otros países pobres. Entonces es mejor dejar que se muera de hambre la gente pobre porque eso es más eficiente económicamente. Pues no tienes obligación de ayudar. O sea, como gobernante tienes una obligación de proteger los Como intereses. país europeo tienen una responsabilidad social y moral por sí mismo y saqueo a otras naciones. No la tienen. Sí, la tienen. Las reglas del juego son esas. O sea, entre países se puede hacer eso. Sí, lo que hace el país. O sea, tú estás diciendo que es culpa de los inmigrantes, pero no, estoy diciendo que como país causaron eso para empezar. No es cierto. No fueron solo los países europeos, hay muchos factores que van en el medio. Europa no fue a colonizar África. Parte. Y de hecho eso siempre resultó bueno para los... buenísimo. Sí. No, o sea, con pocas excepciones, sí. AMLO, espérate un momento. AMLO, ¿qué fue lo que hicieron? Espérate, AMLO, ¿qué fue lo que hicieron los europeos cuando llegaron a China? Ellos industrializaron, sí, así mismo, lo violaron, industrializaron, pero ¿qué fue lo que hicieron los China ya... No, cuando los europeos llegaron, China no estaba industrializada. De por Dios. Cuando llegaron los europeos y empezaron a promover la industrialización de China. No llegaron a promover la industrialización, llegaron a invadir China y
saquearla. Invadieron a China, la saquearon, pero después hicieron inversiones en las colonias que ellos tenían por allá. Cuando los europeos, cuando vamos a decir, por ejemplo, Inglaterra se fue, espérate, cuando Inglaterra se fue, o sea, de Hong Kong, ¿qué fue lo que hicieron los chinos? Cogieron todas las inversiones industriales y empezaron a producir. ¿Qué fue lo que hicieron los africanos? Los africanos tenían industrias que fueron hechas por los europeos, que los europeos los forzaban a trabajar ahí. Pero lo primero que hicieron los africanos cuando se independizaron fueron destruir toda esa industria, como hicieron en Haití. ¿Qué fue la primera mierda que hicieron en Haití? En vez de utilizar la industria de la caña, que contribuyó mucho a esa colonia. O sea, en vez de seguir lo con la esclavitud, todo. abolieron no la con la esclavitud. No es abolir la esclavitud, o sea, para... No, es que había un problema en Haití. Estás o sea, haciendo apología al colonialismo, o sea, no... Yo no estoy haciendo apología al colonialismo. Pausa, no, espérate, nunca pausa. dije, espérate. Nunca dije que yo estaba a favor del colonialismo. Yo lo que estaba a favor, y estoy a favor, es del uso de las máquinas que nos dejaron del colonialismo hacia nuestro propio beneficio. No que tengamos que destruir toda esa maquinaria. Eso fue lo que hicieron en África hasta que los países europeos financiaron grupos armados y guerrillas para desestabilizar los países y derrocar a esos gobiernos con programas de desarrollo nacional. Ahí está registrado toda la historia, la pueden leer donde quieran, búsquense lo que le hicieron a Lubumba en el Congo, por ejemplo, sí, pero ¿por lo qué? que pasó en Camerún, lo que pasó en Senegal. Sí, eso es verdad, pero ¿por qué? O sea, porque esos grupos financiados fueron victoriosos contra esos gobiernos. Porque son países pobres en contra de potencias europeas. No, no solo por eso, porque destruyeron su propia industria. Ellos no lo destruyeron. Lo que pasa es que países con industria propia se convierten de las empresas extranjeras. Entonces, ¿qué hacen? Lo mismo que hicieron en América Latina, mantener países bananeros con dictadores bananeros, poder seguir saqueando los recursos naturales y revenderles todo eso procesado de regreso y hacernos dependientes económicamente. Por eso no hace que África... Estamos hablando de la conexión. Espérate un momento. Estamos hablando sobre el uso de las industrias. No que los europeos estaban utilizando a los africanos. Los africanos se dejaron utilizar porque son una masa de brutos. En vez de utilizar la industria hacia el favor del continente. Slavery was a choice. Empezaron a venderse de una vez a los europeos y destruyeron la industria también, para colmo. Claro que no. Pero sí, pero mira la industria de África, viejo. No hay industrias. No hay industrias. ¿Por qué no hay industrias? Pudieron aprovecharla, sí es cierto, ya faltan 2 minutos y medio, por cierto. De hecho, qué bueno que haya salido este tema. Podemos hablarlo en la siguiente si estamos a punto de acabar. Mira, y es que lo que pasó en Haití, sí estaban haciendo algo horrible en Haití. O sea, es como los esclavos querer mantener tenían unos cuantos meses de esperanza de vida llegando a Haití para trabajar en las cañas de azúcar. Es como querer mantener las industrias del caucho del Congo. Uf. Sí, o sea, ¿por qué crees que se rebelaron los haitianos en primer lugar? ¿Por qué crees que derrocaron al régimen colonial? Que era una mierda. Estoy diciendo que eso estamos diciendo que eso fue justificado. Estamos diciendo que eso fue justificado. Entonces, ¿tú quieres retomar eso? No. Lo que estamos diciendo es que, oye, ya muertos los esclavistas, ellos se pudieron haber aprovechado de las industrias y no lo hicieron. ¿Eso fue lo que hicieron? No lo hicieron. No lo hicieron. Yo destruí toda la industria de caña, viejo. De hecho, Haití funcionaba más o menos hasta que llegó ya salió tema para la próxima vez, pero ahora ya tenemos que irnos, ya se juntaron las 10 horas. Así que hay que despedirnos. Todo eso. Sí, pues no sé, buenas noches y hasta la próxima.